¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. Seguimos nosotros en cuarentena, respetando todas las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional para precautelar justamente la salud pública y que no se propague el virus del COVID-19 que está causando estragos a nivel mundial. Hoy un episodio especial. Justamente nos circunscribimos a la coyuntura con las medidas que ha adoptado el gobierno para de alguna manera amortiguar el impacto económico de todas estas medidas restrictivas. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Como ustedes ya se informaron a lo largo de esta semana, el gobierno dio a conocer los detalles de la reglamentación del decreto de contingencia económica, que tiene varios puntos y que nuestros especialistas que forman parte del staff de la empresa de auditoría y consultoría BDO se encargan de desmenuzar para que usted, principalmente empresario, emprendedor, microempresario, pueda entender cuáles son los instrumentos de los que se puede valer para hacer frente a esta situación que a todos nos afecta. Escuchemos la reflexión de nuestros especialistas. Bienvenidos, muchas gracias por tener su atención. Carlos Cañete y Enrique Benítez te saludan, somos de BDO, del sector de impuestos, y estamos conversando sobre esta ley de emergencia que ha emitido el gobierno últimamente y sus efectos sobre la economía del país, sobre todo sobre el sector productivo de las pequeñas empresas. Quisiéramos invitarles a esta conversación. Justamente le estaba preguntando a Carlos por qué esta ley de emergencia dirigida tan fuertemente al sector de las pequeñas empresas. ¿De dónde salen los fundamentos de esta insistencia en ese área? Bueno, primero que todo vamos a remitirnos a lo que podemos tener como estadística, ¿verdad? Y lo que la Secretaría Técnica de Planificación menciona es que en Paraguay existe prácticamente un 96% de MIPYMES, que prácticamente ocupa el 58% de la mano de obra, y eso hace que su impacto en la economía sea sustancialmente importante. De allí que esta medida sobre todo impactan al sector más vulnerable de la economía, que son en este caso las MIPYMES, porque básicamente estas medidas sanitarias le están impactando tanto en la apertura como en el desarrollo de sus negocios. Dentro de eso también se puede citar el caso de una encuesta que se había llevado a cabo donde la expectativa que estos empresarios o pequeña, mediana empresa están teniendo es en lo relacionado a la expectativa futura en cuanto a la evolución de la producción. Prácticamente el 60% de los encuestados están hablando que va a haber una reducción de la producción. También se habla de una baja en las ventas en los próximos 3 meses, lo cual impacta significativamente en el resultado económico. Y de ahí es que entendemos que esta ley tiene como principal actor a este sector de la economía. Realmente es interesante que entremos
conversación sobre las medidas concretas, pero ¿cómo reaccionó el gobierno ante esta situación? Emitió esta ley de emergencia, ¿verdad? Que para recordar un poco y después poder hacer una mención más específica de las medidas concretas tomadas. Digamos que esto está dividido entre medidas relacionadas con las personas, digamos, vulnerables, que no tienen una actividad económica permanente o constante, y hablamos de los empleados formales que también van a sufrir como consecuencia de la disminución de la actividad de las pequeñas empresas en las que trabajan, y por supuesto están las pequeñas empresas que también van a recibir el impacto de esta actividad, como bien lo está diciendo Carlos. Y las ayudas o lo que propone la ley de emergencia es, en el caso de las personas, una ayuda alimentaria, un subsidio temporal y créditos blandos. Eso es básicamente lo que propone. Y para el sector formal, un apoyo aparte de todo lo que significa un subsidio en sí mismo, un proceso, un método en el cual permanezcan de alguna forma vinculados a la actividad económica y recibir algún tipo de ingreso. Y en el caso de las MPYMES, sobre todo créditos blandos, suspensión de ciertos pagos de servicios públicos, todo con el objeto de bajar la carga de los costos y gastos sobre sus actividades. Y eso es básicamente la estructura de este proceso de apoyo que va a dar la ley de emergencia a través del gobierno, y que va a ser surtido mediante una serie de créditos y recortes de gastos realizados en el caso de otras entidades u organismos públicos que van a ser recanalizados a las entidades que van a tener como misión el proporcionar esta ayuda y este apoyo a las MIPYMES, entidades como la Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación, todas ellas entidades que van a recibir estos fondos mediante un procedimiento que está reglado en parte no. Pero vamos a dejar lo que es genérico y hablar un poco de ciertas cuestiones específicas. Comentame el tema de la relación laboral, porque a mucha gente en las MPYMES le preocupa cómo mantener la relación laboral con su personal. Sí, algo que realmente se está hablando y mucho en este tiempo de medida sanitaria es en cuanto a la continuidad del trabajador dentro, vamos a decir, de la prestación de servicios que está teniendo. Es decir, hay empresas que están cerrando, hay empresas que están parando momentáneamente su actividad, y evidentemente esto hace que se tenga que estar pensando en los regímenes laborales que actualmente el Código Laboral permite, ¿verdad? Dentro de ello lo que se está hablando y mucho es sobre la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Qué significa una suspensión del contrato de trabajo? Y básicamente que la relación o el vínculo laboral continúa, es decir, el trabajador sigue su relación y en cuanto a derechos y obligaciones con el empleador. No obstante, va a dejar de asistir a trabajar, y con la consecuencia de que no estaría cobrando su salario de manera mensual. Es decir, la suspensión del contrato de trabajo no implica un despido, en una forma de decir, pero sí significa que el trabajador va a dejar de percibir su salario de manera mensual como lo viene haciendo en un escenario de desarrollo normal. Esta suspensión de contrato que tiene también, vamos a decir, sus procesos para poder llegar a tener ese beneficio o esa ventaja por parte del empleador. Que eso significa que administrativamente el empleador también tiene que hacer una gestión ante el Ministerio del Trabajo solicitando esa suspensión. El empleador no puede comunicarlo sin antes tener la venia del Ministerio del Trabajo. ¿Qué implicancias tiene también para el trabajador? Que el trabajador va a poder tener ese beneficio del subsidio que representa el 50% del salario mínimo.
Es decir, si el trabajador tiene la suspensión de su contrato, no es que va a dejar de percibir algún ingreso dentro de estos 3 meses, sino que va a recibir el subsidio del 50% del salario mínimo. Es como que justamente las MIPYMES, eso es lo que más temen, ¿verdad? Nadie quiere desprenderse de sus empleados, pero ¿qué pasa si no tengo los fondos para pagar, pero de alguna forma quiero resarcirme o ayudarme a cubrir estos costos? Pero ¿cómo lo hago sin violar la ley? Y sería ese el procedimiento. Primero, hacer la gestión ante la Dirección del Trabajo, obtener su autorización y luego hablar con el empleado y explicarle cuál sería la forma de aplicar este procedimiento para que no se sienta desamparado. Sería así el proceso. Así mismo. Esta figura está contemplada en el Código Laboral. Del mismo modo, en el Código Laboral establece que el contrato puede ser para todos los trabajadores como también para una parte. Eso también es importante resaltar porque es el empleador el que va a definir esta condición. No simplemente tomarse de esta ley y solicitar la suspensión, sino tiene que justificar por qué va a suspenderle a estos trabajadores. También no significa que va a haber una cesación de esa actividad, con lo cual la cesación de la actividad al no producirse, también existe otra figura que fue constituida en esta ley de emergencia, que es el trabajo a distancia o el teletrabajo. Ese es un tema muy interesante, Carlos. ¿Por qué no nos concentramos un poco en eso? Porque me gustaría extenderme un poco sobre este tema y en un próximo momento para tener más sobre el mismo asunto. Sin dudas, temas muy importantes que están siendo abordados con esa precisión técnica por parte de nuestros especialistas. Pero siga atento, porque luego de la pausa vamos a hablar acerca de estas modalidades de trabajo desde la casa, el famoso home working que se está dando y que probablemente forme parte de una metodología a ser adaptada de aquí en adelante por muchas unidades económicas. Ya volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Y aquí hay que hacer muchas puntualizaciones respecto a esta modalidad de teletrabajo, algo que como figura no estaba contemplada explícitamente en el Código del Trabajo vigente en nuestro país, pero que se pueda hacer la adaptación para que esto funcione y que pueda tener buenos resultados para las unidades de negocios. Ahora les dejo en compañía de los especialistas. Carlos, este tema del teletrabajo es un tema que se habla mucho a nivel internacional. Hemos leído mucho sobre que en el futuro lo que nos espera es el trabajo a distancia, pero la verdad es que parecía algo muy lejano en su momento todavía de nuestro país y hoy lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo tenemos ya desarrollándose y bueno, esta medida que estaba comentando de que una vez que el empresario haya tenido el ok de la Dirección del Trabajo para aplicar este tipo de suspensión,
y cómo se va a aplicar en la práctica a nivel del empleado es muy interesante, ¿verdad? Explicarnos un poco de vuelta al tema del teletrabajo. Es que en realidad hoy es una realidad que no solamente implica sobre la cuestión de producción, es decir, el poder tener a un trabajador en su casa y que esté a través frente a un ordenador y esté trabajando, sino también todo lo que es la cuestión administrativa que eso implica en cuanto al control de la gestión de ese trabajador que va a llevar a cabo su trabajo a distancia. No solamente el control para con el trabajador mismo, sino para también personas terceras a esa relación laboral, es decir, personas que puedan aprovecharse en el manejo de datos y que puedan robar esos datos de este trabajador que utiliza los medios de comunicación vía internet, las redes sociales, y que aumentan más el riesgo. Entonces, es una realidad que hoy estamos teniendo y que se debe de tener en cuenta al momento de llevar a cabo este tipo de prestación, y que por ende las empresas deben adecuarse a lo que sería básicamente los sistemas de seguridad para poder resguardar la información y el trabajo de ese personal que está desde su casa prestando un servicio. Creo que esto es, bueno, según recuerdo, el Código del Trabajo habla de que la actividad del empleado tiene que realizarse en el local de la empresa o en el que le asigne, ¿verdad? Este tema de trabajar desde la casa es algo nuevo y como que sale de la órbita de lo que habíamos hablado. Se habla del Código del Trabajo que tiene su antigüedad, pero que es lo que rige hoy en día. Entonces esto como que viene a poner en orden legalmente que también las personas pueden trabajar desde su casa y considerarse eso como un trabajo remunerado que cumple con el Código del Trabajo. Por supuesto, respetando ciertas condiciones como la que estás hablando, ¿verdad? No es que una persona que se emplea en un lugar automáticamente puede decir, bueno, voy a trabajar de mi casa. No, tiene que tener el acuerdo del empresario y cumplir con todas las medidas. ¿Y cuáles son estas medidas? No, y sobre todo que la empresa va a tener que adecuar su política interna, ¿verdad? Porque la empresa tiene su política interna para lo que sería la función o el desempeño dentro del recinto de trabajo, pero se va a tener que ajustar con relación al horario de entrada, horario que sería horario de inicio de trabajo, horario de finalización del trabajo, cómo se harían los reportes. Entonces hay una serie de procesos que la empresa va a tener que ajustar para poder llevar a cabo este tipo de régimen laboral. Realmente esto es algo que va a requerir un apoyo constante o apoyo especializado para la empresa para desarrollar esto, es algo que un instrumento del futuro, decíamos hasta hace una semana, pero ya es un instrumento actual, ¿verdad? Y hay que adaptarse rápido. Pero pasando un poco a otro tema, porque este es un tema muy rico y me gustaría también que las MIPYMES o los empresarios vieran cuáles son las medidas concretas o de tipo tributario que hoy esta ley de emergencia y la Subsecretaría de Tributación están, digamos, tratando de implementar o que van a implementar. Bueno, como medida tributaria hay varios puntos que se pueda señalar, ¿verdad? Principalmente está la suspensión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hay también medidas en cuanto al financiamiento de las obligaciones, es decir, yo como empresario que tengo que declarar y pagar un impuesto que lo puedo, vamos a decir, financiar, lo puedo hacer, vamos a decir, en varias cuotas, pero sin cargo, sin ningún costo en materia de intereses. Algo muy importante también que tienen en el caso de las sociedades anónimas que anualmente deben llevar a cabo asambleas. Hay un cambio dentro de lo que sería
el plazo para llevar a cabo estas asambleas, ¿verdad? Normalmente las sociedades lo hacen dentro de los primeros 4 meses y hoy el plazo se extiende hasta 6 meses. ¿Eso qué implicancia tiene tributariamente? Y la implicancia que tiene es con relación al IDU, ¿verdad? El IDU, como sabemos, es el impuesto a los dividendos, donde en principio el nacimiento de la obligación se genera en el momento en que se decide hacer la distribución. Estas sociedades, cuando decidan hacer las distribuciones, podrían también abonar este impuesto vía retención, claro, recién en el mes de septiembre. Esos son, se podría decir, medidas que el gobierno está dando para flexibilizar la carga tributaria que tiene todas estas empresas, ¿verdad?, contribuyentes. Para hacer un poco un resumen, en realidad lo que el Estado con esta ley de emergencia no está condonando ni descontando impuestos. Lo que está haciendo es darle espacio financiero o el flujo de caja a las empresas para que pospongan el pago de impuestos. O sea, que el impuesto que les surja de sus operaciones normales, he visto que son los meses de marzo, abril y mayo en principio, ¿verdad? Entonces tendrán la posibilidad de ser pospuestos en el tiempo, y inclusive se podrán, al llegar el nuevo plazo de vencimiento, pedir un fraccionamiento que no va a tener intereses. Sería básicamente eso. Pero fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es que el Estado está entendiendo, ¿verdad?, que las obligaciones tributarias siguen vigentes plenamente, ¿verdad?, pero que las empresas van a tener problemas de flujo de caja, de ingreso efectivo, y por consiguiente, ¿verdad?, el impuesto que les salga, que probablemente tampoco va a ser mucho si no venden mucho en estos meses, aún inclusive ese poco o mucho que puedan obtener, van a tener la posibilidad de posponer el pago. Incluso eso se está dando con el tema de los anticipos del impuesto a la renta, ¿verdad?, que a partir de este año se lo denomina IRE. Es decir, inicialmente el anticipo tendría que ya empezarse a pagar a partir del mes de mayo, pero con estas suspensiones se estaría empezando a abonar a partir del mes de julio. Recordemos que son 4 cuotas y de manera bimensuales. Entonces, esto va a hacer que se pague, vamos a decir, la última cuota en el mes de diciembre, con lo cual se extienden los plazos y que de alguna manera financieramente le estaría ayudando a los contribuyentes, pero en ningún caso significa la exoneración o la disminución del pago de impuestos. Eso es muy importante en este caso resaltar en esta ley. Algo que también financieramente tiene contemplado esta ley es en cuanto a las cuotas del alquiler, ¿verdad? Es decir, generalmente las empresas alquilan su establecimiento y dependen mucho del movimiento económico para que también honre con esas obligaciones. Hoy en día lo que se tiene previsto es evitar el pago del 100% o darle una facilidad de pagar hasta el 40% y ese 60% fraccionarlo después hasta 6 meses. Con lo cual da una cierta ayuda, vamos a decir, a las empresas para que puedan soportar esto financieramente hablando dentro de este plazo. Estamos hablando siempre de una refinanciación, ¿verdad? En cuotas, 12 cuotas, 18 cuotas, que uno puede pedir sin intereses. También hay un aspecto negativo que sería el tema de la suspensión de los pedidos de recuperación de crédito fiscal, los plazos administrativos. Eso también creo que está... Y realmente, si lo damos en un concepto amplio, sí es un punto negativo para las empresas, porque generalmente en este caso las empresas dependen de ese ingreso también, ¿verdad?, de la devolución de esos impuestos que de manera mensual están solicitando. Correcto. Bueno,
perfecto. Finalmente son medidas paliativas, que lo que buscan es dar un espacio de tiempo para permitir que se recupere la actividad económica, que esperemos que se den realmente los próximos 3 meses, ¿verdad? Que no tengamos que hacer una prórroga, pero finalmente se está haciendo el esfuerzo. Muchas gracias. Y pudieron apreciar estos detalles que hacen a la normativa vigente en nuestro país como parte de un plan de contingencia económica para que no se pierda efectivamente la capacidad que tienen estas unidades de producir y por sobre todo mantener los puestos de trabajo con ciertos criterios tributarios y también financiamiento al sector más vulnerable, como ya lo explicaban los especialistas. Pero hay otros puntos que deben ser tenidos en cuenta ante esta coyuntura. Por ejemplo, cómo trabajar con el talento humano para que puedan rendir incluso estando a distancia. Y lo otro, cómo establecemos mecanismos de protección, de ciberseguridad, un nuevo producto del que hablan especialistas también de BDO, y precisamente de eso estaremos hablando al volver de la pausa. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Bueno, muy buenas tardes. Hablábamos con Roberto Coronel que JTPK en el año 2020 empezaba con cosas diferentes, pero en verdad no pensábamos que tan diferente iba a ser. Y hoy nos encontramos realmente en un nuevo capítulo de JTPK. Primero respetando lo que sanitariamente todos tenemos que respetar, creo que estar en casa. Y no podíamos solamente estar en nuestras casas y no pensar realmente en ustedes, en nuestros socios. Y como asesores de negocio, de empresas, lo primero que pensamos es cómo estar muy de cerca con nuestros clientes. Y así que básicamente pensamos en varias cosas. Y lo primero que como asesores de negocio tratamos de trabajar es un plan de continuidad. Cómo hacer primero para hacer frente a esto que realmente se viene y estamos viviendo. Y particularmente empezar a hablar de negocios no solamente en corto plazo, sino empezar a hablar de negocios hoy. Inclusive empezar a hablar de negocios en cuarentena. Y bueno, el programa de hoy queremos dedicar a eso, queremos hablar sobre eso y ver cómo nos acercamos de vuelta con todos ustedes, con Sebastián Cacazu, hablando de personas, de mi parte hablando de procesos y por qué no usando hoy esta plataforma hablando de tecnología. Así que Sebastián, bueno, nos encontramos en un paradigma. Y así como estoy conversando, teníamos que encontrar una manera de estar de cerca con nuestros clientes y por sobre todas las cosas llevar tranquilidad al mundo de los negocios en un ambiente de inestabilidad. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por la introducción. La verdad, yo opino que en estos momentos de crisis hay que encontrar la manera de sortearla. Y si bien el impacto, como vamos a hablar un poco más adelante, es grande, también es una gran oportunidad. En japonés, la palabra crisis tiene 2 acepciones.
el primer ideograma habla de peligro, ¿no? Porque es un peligro inminente y tenemos que tomar estas medidas de resguardarnos, de estar en cuarentena y para poder sortear el peligro. Pero también la segunda acepción tiene que ver con oportunidad. Y yo creo que hay grandes oportunidades para trabajar, para explorar, para aprender y que podemos pasarlas juntos en estos momentos y poder acompañar a los clientes que nos ven por este medio y también poder aprovechar la tecnología para poder estar en cuarentena, pero también en contacto con todos. Así que creo yo que hay muchas cosas a trabajar hoy, ¿no? Muchas cosas para las cuales conversar. Pero la primera que me parece como una pregunta más importante y que todo el mundo se está haciendo, si bien no hay nadie que tenga la bola mágica de cristal y que pueda decirnos con certeza, pero ¿cuál calculás vos que va a ser el impacto a nivel económico de esta crisis? En cuanto a los negocios, en cuanto a las ventas, en cuanto al sostenimiento de esto. ¿Qué es lo que pensás acerca de esto? Gracias al mundo de la información, y aquí hay que reconocer también lo que estamos haciendo. O sea, BDO, a través de sus redes, estamos en constante comunicación con BDO España, con BDO Italia, independientemente de estar con ellos en el apoyo moral, que es lo que más hoy ellos necesitan. Pero también al mismo tiempo ellos están trabajando en esa proyección de qué hacer y cómo afrontar todo esto, ¿verdad? Y ahí, independientemente de que los negocios nos separan, y esto hay que reconocer, entre Europa y América, y en especial nuestra región de Sebas, ¿verdad? Y muy especial otra vez Paraguay, ¿verdad? Pero se desprende básicamente que por dónde tenemos que arrancar esto es, nosotros empezamos a dividirlo en tres pilares importantes. Tomar medidas de protección legal, que creo que es el primer punto donde creo que tenemos que empezar a trabajar. Tomar medidas de protección económico y financiero, y también tomar medidas en organización interna. Que creo que son los tres pilares fundamentales como para poder armar un diseño y sobre esa base inclusive diagnosticar de cuánto va a ser nuestra recesión o cuánta va a ser nuestra pérdida, porque tenemos que empezar a hablar en esos términos. Y en función a eso, como que tomar iniciativas sobre esa base. Entonces, contestando un poco tu pregunta, ¿cuánto va a ser? Es la incertidumbre. Por esa razón es que nosotros le invitamos a las empresas a que, así como el coronavirus, ¿verdad? O sea, al síntoma que estamos teniendo, empezar a hacer los análisis correspondientes, ¿verdad? Entonces, ya entendemos, o sea, cada una de las empresas seguramente en este parate de 15 días, de 40 días, de 30 días, ya siente su primer impacto, ¿verdad? Hay un informe muy lindo que compartí, inclusive hecho por unos analistas, donde hablan que básicamente las MIPYMES en el día solamente aguantan hasta 27 días. Y eso básicamente es hecho por un estudio de un análisis de más de 600.000 MIPYMES, ¿verdad? Y encontrar que a los 27 días, evidentemente, ya tengo que tener un apalancamiento, es más que necesario que en el día 14 o en el día 13 empiece a hacer los análisis para ver en dónde, qué tengo que ajustar, y así como mencioné, esos tres pilares, ¿verdad? Analizar esos tres pilares dentro de nuestras empresas. Ok. Me parece que el tema de MIPYMES es lo que termina sosteniendo en Paraguay, ¿no? La gran economía, ¿no? Porque la cantidad de MIPYMES, yo tenía un número que hablaba de cerca de 600.000, ¿no? La cantidad de trabajadores que están incluidas ahí, tanto trabajadores formales, informales. El gobierno está tomando algunas medidas para apoyarlos. La banca quizás también vaya a hacerlo dentro de poco. Pero yo, como gran reflexión, lo que saco de esta crisis es, este es el momento de empezar a no pensar cada uno individualmente, sino a pensar como un colectivo, ¿no? Porque evidentemente la cadena de pagos se cortó y la manera de empezar a arrancar esto tiene que ver si todos damos un poquito, ¿no? Y a veces
suena muy utópico decirlo, pero creo yo que si no empezamos todos a sacrificar un poco, difícilmente se puede arrancar esta economía. ¿Por dónde se empezaría o cuál avisorás vos que puede ser como un primer paso cuando esta cuarentena termine, de empezar a hacer girar la rueda de vuelta? Nuestro consejo, Seba, es, bueno, fíjate aquí el paradigma, Seba. Lo primero que se afecta es la persona, que es tu mundo, ¿verdad? O sea, hoy las personas están afectadas, ¿verdad? O sea, las personas no podemos hoy ir a trabajar. Entonces, evidentemente, la mano de obra, o sea, lo principal, lo que siempre solemos mencionar también dentro de nuestro programa, ¿verdad? Yo creo que hoy más que nunca, seguramente todos estamos pensando en esto, independientemente de que hayan procesos tecnificados, independientemente de que hayan procesos automatizados, sí, porque necesitamos las personas para que se eche a andar esto, ¿verdad? Pero, ¿por dónde arrancar? Nosotros estamos analizando lo siguiente. Cuando hablamos de medidas de protección legal, le decimos a la gente, primero, empecemos por la medida de protección del empleo. Entonces, ahí estamos tomando un tanto la ley de emergencia, ¿verdad? Y sobre la ley de emergencia, analizar cómo protegerle al empleado, ¿verdad? Desde, básicamente, revisar lo que establece el Ministerio del Trabajo, el IPS, el Ministerio de Industria y Comercio. Es decir, lo primero, tratar de garantizar o darle un poco de seguridad a mi empleado de que, ok, con todo lo que la ley de emergencia me da, ver qué podemos hacer de tal manera que ese empleado mío se sienta seguro en lo suyo, ¿verdad? Luego, el siguiente punto que nosotros analizaríamos ahí es un tema de protección fiscal, ¿verdad? O sea, que hoy el Estado me ofrece, que hoy básicamente a través de MIPYMES puedo conseguir con relación o a través conjuntamente con la Secretaría de Tributación, cómo puedo hacer analizando mis impuestos, qué cosas puedo hoy, cómo puedo pagar, cómo puedo financiarlas, que serían para mí los 2 pasos a dar. Y esos 2 pasos me van a dar un análisis situacional, ¿verdad? Para entrar a analizar lo económico y lo financiero. Y cuando digo análisis situacional, lo que quiero es ahí analizar lo siguiente. Mi empresa, por un lado, lo operacional, ¿cómo hoy me encuentro? Hay empresas que están en confinamiento, o sea, empresas como la nuestra que no puede salir a trabajar. Otras empresas que están trabajando tipo como en alerta, ¿verdad? O sea, están trabajando a medias. Y otras están trabajando con mucha normalidad. Normalidad en el buen sentido de la palabra, siguen estando en el aire, empresas de canales de televisión, empresas de logística, empresas en el supermercado. Si bien están con alguna alerta por la epidemia, siguen trabajando o siguen vendiendo mucho más de lo que vendían antes, ¿verdad? Entonces, el primer análisis es operacional. O sea, ¿cómo me encuentro dentro de este marco? ¿Me encuentro confinado? ¿Me encuentro en alerta? ¿O estoy normal? Y después analizo mi parte financiera. Mi parte financiera está buena, está media o está baja. Si está buena, ok, o sea, voy a poder aguantar esta cuarentena. Si está media, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué ajustes tengo que hacer? Y si está baja, las cosas se toman con urgencia. Y en ese punto es revisar 2 aspectos, Sebastián, que para mí son importantes. Uno es qué voy a ahorrar. Análisis de ahorro. Y cuando hablo de análisis de ahorro es empezar a revisar mis costos fijos y qué cosas puedo analizar mis costos fijos. Y ahí estamos analizando inclusive dentro de la firma, que hay cosas que inclusive independientemente de COVID-19 tenemos que pensar, ¿verdad? Uso de energía, uso de agua, uso básicamente de papeles, que muchas veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Pero hoy como que COVID-19 nos trae un armado diferente. Y yo creo que con el tema de las relaciones personales y humanas también, en el sentido de que
Hoy el sistema comunicacional debe ser fuerte para que la gente pueda entender que el uso de la energía vamos a tener que ahorrar, el uso del agua. O sea, hoy aprendí que lavándome las manos no hace falta en el momento de que estoy enjabonándome el grifo siga prendido, por ejemplo, que puedo apagarlo tranquilamente y enjabonarme y luego prenderlo. Y ni qué decir con el uso indiscriminado todavía del tema papel. Y empezar a analizar un tanto en mis costos fijos qué puedo hacer como para que determinar inclusive cuánto podía ahorrar o cuánto debo de ahorrar. Y cuando me doy cuenta que no es suficiente el ahorro, entonces sí empezar a hablar de todo lo que significa un tema de protección financiera. Y en protección financiera la ley de emergencia también me ofrece un montón de cosas, ¿verdad? Desde el pago de alquileres, desde analizar contratos con mis proveedores, analizar temas de pólizas de seguro, tener un pleno conocimiento de mis costos financieros, y por sobre todas las cosas analizar líneas de financiamiento a través de los bancos de plaza, a través de AFD y compañía, ¿verdad? Creo que ese es el orden, Sebastián. Lógicamente, la envergadura de una empresa, el giro de esa empresa nos va a dar seguramente por dónde arrancar. Pero creo que para armar algo cronológico, por decirlo así, y usando un poco la técnica hoy sanitaria y médica, analizar y hacer estos tipos de diagnósticos para ir dando recetas para cada una de estas áreas que mencioné. Creo que ese es el camino, ¿verdad? Pero sin dejar de olvidar que dentro de todo este proceso, Sebastián, y ahí yo te lanzo la consulta, ¿verdad? Nada de esto podemos lograr si es que no tenemos el compromiso de nuestros colaboradores. Si nuestros colaboradores, hoy más que nunca, porque vamos a empezar a hablar de que tenemos que ajustar los cinturones. Pero ese ajuste de cinturón no tiene que representar un tema solamente de la patronal, sino que tiene que ser algo comprendido y entendido por nuestros colaboradores. Y ahí, Sebastián, yo creo que tenés vos la experiencia como para decir cómo abordar esto en la empresa desde el punto de vista comunicacional. Sí, está totalmente demostrado que las grandes organizaciones que progresan y que realmente sacan lo mejor de sus trabajadores tienen un liderazgo muy basado en la confianza, ¿no? Y yo lo que estoy detectando hoy en las distintas empresas que nos consultan o con las que estamos en comunicación constante es cómo está la gente. Y cuando empezamos a sondear a la gente obviamente está preocupada, ¿no? Porque no sabe si va a conservar su puesto de trabajo, hay poca comunicación de la empresa con respecto a esto. Si bien yo creo que también los tomadores de decisiones, los dueños de las empresas, hoy también tienen esa incertidumbre, pero hacer este análisis que vos proponés para saber dónde estamos parados, cuánto podemos seguir con esto, generar una comunicación que le dé a la persona que sigue trabajando, que hoy está en cuarentena o que está en su casa con su computadora haciendo teletrabajo, darle la certidumbre de qué es lo que la empresa puede hacer para apoyarlo, ¿no? Asegurar la parte legal, asegurar los empleos, o si no se pueden asegurar los empleos, ver dentro del esquema de suspensiones, ¿no? El esquema de suspensiones está pensado para suspender al personal por un plazo de tiempo determinado, y ahí es donde de los dos lados hay que ponerse a remar juntos, ¿no? Porque la verdad es que yo entiendo los dos, ¿no? Las empresas, los empresarios que están diciendo cómo vamos a pagar sueldos si no estamos facturando, pero también los trabajadores que tienen su trabajo y que es su fuente de ingresos para poder vivir el día a día. Y yo creo que ahí es donde no hay que estar uno por un lado y el otro por el otro, sino cómo generamos empatía en esta comunicación, ¿no? Que la empresa comunique de una manera asertiva la situación en la que están, y que realmente pueda generar tranquilidad o le pueda generar al trabajador planes alternativos para ver cómo hace para financiarse en este tiempo. Porque lo que termina matando es la incertidumbre. Si alguien le dice, mira,
no sabemos cómo esto va a terminar, pero la empresa está de determinada manera, podemos asegurar que tu puesto va a estar hasta, no sé, de acá a 2 meses, y después si esto no mejora, entraríamos en un plan de suspensiones, ¿sí? No generaría quizás tranquilidad, pero sí generaría certidumbre, ¿sí? Y las personas pueden empezar a ver y analizar cómo se van a ir financiando en este tiempo que están, cómo pueden ir consiguiendo los recursos donde hoy no los tienen, dónde se pueden apoyar dentro de las familias, ¿no? Y las familias es un valor principal aquí en Paraguay para solidificarse como sociedad, y cómo poder hacer este entramado que evidentemente todos vamos a perder. Digamos, si hay algo que sí es una certeza, de esta, son pocos los que van a ganar, la mayoría vamos a perder. Pero cómo perdemos todos juntos y no cómo perdemos individualmente. Pues si no entramos en este tipo de discusiones, ¿no? de yo necesito, dame, y estamos constantemente pensando de esta manera. En cambio, yo creo que aquí es donde más se va a ver las empresas que piensan y tienen este liderazgo basado en confianza, ¿no? Que la gente necesita su trabajo. Yo he hablado con algunos empresarios que están muy preocupados, no por cuánto van a perder, sino la principal preocupación es cómo van a poder sostener el empleo de tanta gente, ¿no? Y yo creo que los que tienen esa visión pueden generar una comunicación que genere un poco de tranquilidad y certidumbre, ¿sí? Las malas noticias no le gusta darle a nadie, pero a veces es preferible dar la noticia a tiempo, ser asertivo en eso y asegurar que la gente sepa un poco más cuál es el panorama. Porque lo que termina matando y generando mucha ansiedad en este momento es la incertidumbre de qué va a pasar. Correcto. Yo creo que estos aspectos que estamos abordando, Sebas, le van a dar a nuestros televidentes. Primero, lo que queremos llevar al empresario, al emprendedor, a ese socio comercial que tenemos, es que dentro de esta crisis, evidentemente tenemos que soltar algo que es lo más preciado, que es la vida humana. Que entendemos que básicamente el cuidado está en nosotros. Y segundo, entendemos que el trabajo, la manera de esforzarnos y salir adelante en una nación que siempre nos tocó momentos difíciles, ¿verdad? Y creo que podemos sortear con eso que el Paraguay tiene, sus recursos, ¿verdad? Sus recursos humanos, que evidentemente estoy seguro que más que nunca hoy vamos a ser solidarios. Eso que acabas de decir, en esa empatía que el empresario, el emprendedor, el dueño de aquel comercio con 5, con 10, con 15 empleados, podamos sincerarnos, ¿verdad? Podemos decir, esto es lo que nos está pasando y aquí la única manera de salir juntos es hacer un trabajo en forma conjunta. Que creo que ya se está viendo eso, Seba. O sea, yo creo que ese tema de ver ollas populares, de ver la gente decir aquí hay un vaso de mate cocido con una galleta, entiendo que ese es el camino, como para afrontar esto, y Dios permita que evidentemente no afecte tanto, ¿verdad? Por eso más que nunca YTPK en su búsqueda no vamos tampoco a escatimar nosotros los recursos que sean necesarios para entregar a nuestros televidentes y a nuestros asesores, a nuestros socios de negocio, lo mejor de nosotros, ¿verdad? Lo mejor de nosotros, y estar con ellos en este momento. Decir, cuenten con nosotros, estamos para ayudar, y evidentemente hoy ser mucho más colaborativo que antes. Me resta decir eso y bueno, encontrarnos en el próximo programa, que evidentemente vamos a seguir dando noticias a nuestros socios. Genial. Yo creo que el gran aprendizaje de esta época es cómo empezamos a pensar como un conjunto, como un colectivo, como una nación, ¿no? Porque vos fijate las particularidades de este virus. Si hay
una sola persona que rompe la cuarentena, el virus se sigue transmitiendo. Y hay obviamente gente más irresponsable que está afuera o que sigue viajando y que sigue transportando el virus, pero el aprendizaje es que de esta salimos todos juntos, ¿sí? O morimos todos juntos. Y si aprendemos eso, y veo como mucha solidaridad en ese sentido, ¿no? Mucha gente que sabe que lo mejor que puede hacer en este momento o el partido que le toca jugar es ese, y si cada uno sabe bien cuál es su posición, y todos vamos a ganar el partido. Un equipo de fútbol, nadie solo puede ganar un partido, y requerimos un equipo. Y empezar a pensar de esa manera nos va a salir un poco del individualismo, de pensar cada uno en sí mismo y empezar a pensar como el equipo que tenemos que ser. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. En este capítulo de YTPK les compartimos estos nutrientes. Nuestra empresa estaba dividida en dos cosas: mucha tecnología y mucho factor humano. Mix del 50% de tecnología y 50% del factor humano. Muchas negociaciones que nos permiten tener precios competitivos y al mismo tiempo tener un rostro en quien se pueda acudir en caso de que haya problemas. Actualmente la industria, a través de nuevos conceptos, como por ejemplo el microseguro, induce a que la eventualidad sea parte del presupuesto normal de una persona. Es decir, salud, diversión, vestimenta y también la prevención debe formar parte de ese presupuesto que uno administra en su vida cotidiana. A eso es lo que estamos apuntando nosotros, los que estamos mucho tiempo en la industria, porque queremos de alguna manera que nuestros conciudadanos desarrollen ese concepto de prevención. La eventualidad siempre está presente. Lo que hacemos en Timbo es simplemente coronar esa actitud que tiene esa persona de querer sobresalir, de querer ser bueno en lo que hace, con todo lo que veníamos hablando, ¿verdad? Con un plan de capacitación consistente que se desarrolla y se lleva una medición durante todo el año, con entrenamientos técnicos nacionales, internacionales, o sea, ese es todo el plus que le damos. Mucho se habla de reinvención en este tiempo de coronavirus y de hecho que las empresas han empezado a transitar por ese camino. Muchas de ellas incluso han reinventado sus productos y sus servicios. De eso estaremos hablando insistentemente en YTPK porque forma parte de una realidad presente y también a futuro. Por supuesto, nosotros estamos pendientes de las determinaciones del gobierno respecto a las restricciones, ya que ustedes saben que nuestro propósito principalmente es conocer las unidades de negocios, conocer empresas y compartir la historia para poder contribuir con sus nutrientes a que cada vez vayan creciendo las unidades económicas en nuestro país, sea del tamaño que fuere. Así que estaremos pendientes a eso, pero por supuesto siempre tendremos algo que ofrecerles en materia de contenido. Nos reencontramos el próximo fin de semana. YTPK fue presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya.
con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio